Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos a una transmisión más de Igualdad es la Señal, este espacio de comunicación del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Les agradecemos a todas las personas que ya nos escuchan y nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. Les invitamos a compartir para que nuestros contenidos lleguen a más personas. Y bueno, pues esta mañana ya nos acompaña en cabina Nacheli Carranco Lechuga. Ella es secretaria ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos y nos va a estar platicando todo acerca de los derechos humanos precisamente en la conmemoración que se avecina de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan importante para la política pública en nuestro país. Así que pues todas las dudas que ustedes tengan por ahí nos pueden comentar en el chat. Bienvenida, Nacheli. Muchas gracias, Jessica. Muchas gracias, por supuesto, al Instituto de la Mujer, a la doctora Isela Chávez, que me comparten este espacio para poder platicar un poco de los derechos humanos y del trabajo que hacemos en la comisión. Pues un honor tenerte aquí en cabina, porque además pues de estar actualmente representando a la Comisión de Derechos Humanos, pues eres una feminista pues que ha sembrado muchísimo para la vida libre de violencias para las mujeres, para el reconocimiento y el impulso de la igualdad. Así que pues tus aportaciones siempre son necesarias e importantes en nuestros espacios de comunicación, que la gente pues sepa cuáles son los derechos humanos que pues tienen que ver también con el ejercicio de las mujeres. Bueno, primero platícanos, supongamos que la gente que está del otro lado del monitor, pues ha escuchado mucho hablar de derechos humanos, siempre hablamos de derechos humanos cuando hay una violación, sobre todo de nuestros derechos humanos, y sabemos que existen instancias que defienden los derechos humanos de las personas, ¿no? Antes de entrar al tema de género, quisiéramos un poco que nos platiques acerca de, pues, ¿por qué son importantes? Primero, porque es importante la conmemoración que se avecina de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Cuál es su relación con nuestro contexto actual? ¿Cuál es su vigencia? Sobre todo porque pues ya son muchos años de esa declaración y que es base pues para el desarrollo de mucha política pública en nuestro país. Entonces, pues platícanos un poco al respecto. Pues mira, creo que tenemos que empezar por decirle a quienes nos están viendo que los derechos humanos son esas, pues como características que tenemos todas las personas, todas, absolutamente todas las personas, por el simple hecho de ser personas, de nacer, de estar. Y surgen de manera mucho más clara después de que termina la Segunda Guerra Mundial. O sea, después de un holocausto en donde diferentes países pues generaron una guerra en donde no hubo reglas tan claras, en donde incluso en momentos de gran violencia había necesidad de respetar a las personas, aún así fueran del país contrario contra quien se estaba combatiendo. Hubo mucha, pues como la mayoría de la gente sabe, hubo mucha violencia y muchos abusos. Se juntan casi todos los países del mundo en ese tiempo y nace Naciones Unidas, ¿no? Un organismo que nace para vigilar que los derechos humanos de las personas pues sean respetados. Y de ahí surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es la base, como el piso mínimo que los estados, cuando digo estados me refiero a países, que los estados deben de respetar hacia las personas que viven en su territorio, pero también a las personas que viven en otros territorios. Y esta declaración fue especialmente impulsada por una mujer, que es Eleanor Roosevelt. Ella fue una de las mayores impulsoras de la redacción de esta declaración, pero no fue la única mujer que estuvo allá. Hay muchas mujeres de diferentes países, algunos de Estados Unidos, de Francia, de India, entre otros, que estuvieron poniendo en el centro el derecho, por ejemplo, a la igualdad en el matrimonio, a el reconocimiento de las personas con discapacidad, a la igualdad en general para hombres y mujeres, que no sucedía en otros documentos que ya habían surgido, como los derechos del hombre. Especialmente es muy reconocida la Declaración de los Derechos del Hombre en Francia, y con ello una mujer que estuvo en contra de que dijera solamente hombres, que es Olive de Gouges, que literalmente perdió la cabeza cuando propuso que fuera de los hombres y las mujeres, y la decapitaron por estar haciendo como este tipo de propuestas que en ese tiempo pues eran muy mal vistas. Entonces, los derechos humanos, si bien es cierto, tienen esa clasificación, ese nombre
y ese documento que hasta la fecha nos sigue rigiendo a todos los países del mundo que la han firmado, la realidad es que los derechos humanos se han venido identificando desde diferentes formas, tiempos y nombres a lo largo de la existencia de la humanidad. Y quienes han luchado por que se reconozcan, pues han sido hombres y mujeres que han buscado que se nos trate a las personas sin importar raza, sexo, edad, color, situación económica, discapacidad, religión, entre muchas otras cosas, nos trate igual. Esa ha sido la lucha de muchas mujeres y de muchos hombres a lo largo de la historia de la humanidad, buscando que se nos respeten los derechos. Entonces, esta declaración que fue creada después de la Segunda Guerra Mundial cumple 75 años este año. O sea, el domingo próximo, 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, se conmemoran también 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y Naciones Unidas ha traído una campaña muy grande en donde dice es momento de modificarla, porque hay un montón de cosas que esa declaración no tiene a raíz de la actualidad que vivimos, porque el mundo es muy diferente de hace 75 años acá. En 1943 a como está siendo, 1947. No, 48. 48. 1948 es muy distinto a cómo es el mundo actualmente, empezando pues por las tecnologías. Eso invita a que la Declaración de Derechos Humanos pues contenga también como piso mínimo la intervención de las tecnologías como parte de los derechos humanos. Entonces, de esa declaración viene una gran historia, y es por los años 80, a finales de los años 80, que se empiezan a construir, por lo menos en nuestro país, los organismos públicos de derechos humanos, que a lo largo de estos 30 años, porque prácticamente todas las comisiones de derechos humanos del país, así como la más nacional, o menos al mismo tiempo, se construyeron hace 30 años, y empezaron a veces como una oficina en la Secretaría de Gobierno, después se constituye como una institución desconcentrada, luego descentralizada, que son términos pues burocráticos, y finalmente terminan siendo organismos públicos autónomos constitucionales. ¿Y esto qué significa? Que si bien es cierto, son públicos y tienen dinero de lo público, no dependen de ningún poder, no dependen del gobernador, no reciben instrucciones del tribunal, no reciben instrucciones, o sea, ni del Poder Ejecutivo, que es el gobernador, ni el Legislativo, que es el Congreso, ni el Judicial, que son los tribunales o la Suprema Corte, sino que actúan de manera independiente para poder defender los abusos que los servidores y las servidoras públicas de las instituciones pueden cometer en contra de las personas. Eso es muy importante porque no pueden ser juez y parte, ¿no? Es fundamental que sea un organismo autónomo, porque a lo mejor mucha gente no lo sabe, a veces hay confusión en torno a quién puede violentar los derechos humanos de las personas, y son los estados, son los gobiernos, ¿no? Y es precisamente que pues su labor es pues salvaguardar y garantizar los derechos humanos de las personas, y en su caso, como organismo público autónomo que es la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, pues atender cuando existen violaciones a los derechos humanos. Para la gente que nos escucha, ¿cómo opera la Comisión de Derechos Humanos? ¿Cuál es su función? ¿Cuándo se puede intervenir? ¿Cuándo no? Porque de repente, pues, al igual que con el Instituto de la Mujer y con muchas otras dependencias, a veces confundimos las competencias de las instituciones, y es muy importante que tengamos la información clara, pues para que cuando necesitemos de una dependencia o una institución, pues podamos evitar vueltas y caminos a veces innecesarios. ¿Cómo procede? ¿Cuándo es posible acudir a la Comisión de Derechos Humanos para solicitar o denunciar? Es importante decirle a quienes nos ven que las comisiones de derechos humanos formamos parte de un sistema que se le llama no jurisdiccional. ¿Y esto qué significa? Que no somos entes como los jueces, como los juzgados, en donde emitimos sentencias y se tienen que cumplir y ponemos multas. No sancionan. No sancionamos de esa forma. Y al ser no jurisdiccionales tampoco somos vinculantes. Esto quiere decir
que no vamos a generar obligaciones tajantes con las personas o las instituciones dentro del Estado. Sin embargo, nuestra función es investigar aquellos actos o omisiones de las personas que trabajan dentro de instituciones públicas y que pueden estar atentando contra derechos humanos o violaciones a derechos humanos de personas privadas con, le llamamos los abogados con aquiescencias, con el permiso del Estado, de instituciones estatales. Sobre todo en aquellos servicios que debería de estar otorgando el Estado, pero concesiona o permite, porque no tiene la capacidad de ofrecer, que un particular pueda ofrecerle a la población. Y en esa circunstancia, pues podemos hablar de el transporte público, de las escuelas privadas, de los centros de rehabilitación, ya sea de adicciones o de discapacidad, entre otras muchas, que son cosas, los refugios, que son cosas que el Estado debería de estarle proporcionando a la gente, pero que al no tener la capacidad financiera, humana, material de hacerlo, entonces le permite a través de convenios, contratos, licitaciones, entre otras cosas, a los particulares que lo hagan, y que cuando esos particulares dan un servicio inadecuado o una atención que viola derechos humanos, pues entonces de manera indirecta también va a ser responsable el Estado. Cada Comisión de Derechos Humanos estatal solamente tiene impacto en las autoridades estatales, o sea, ya sea del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, de los organismos autónomos del Estado, de los ayuntamientos. Si la autoridad que viola nuestros derechos es federal, como el Seguro Social, el ISSSTE, las becas, no sé. Sedesol, bueno, lo que no sea Sedesol, ahora la Secretaría de Bienestar. O las escuelas que pertenecen al sistema federal, como los, creo que son estos industriales CECITES o CETIS, etcétera. Entonces le corresponde a la CNDH, igual si es de la Guardia Nacional, si son los militares, a la CNDH, porque ella se encarga de hacer las cuestiones, de revisar y atender las cuestiones que hagan las autoridades federales. Pero si son estatales, si es la Fiscalía del Estado, si es la CES, si es el IEBEM, si es agua potable, si es salud del Estado, pues entonces nosotros tenemos que intervenir. Y nosotros hacemos una investigación para identificar si fue o no una violación a derechos humanos. A veces podemos pensar que todo es una violación a derechos humanos, y en el camino de la investigación pudiera ser que no fue de esa forma, porque, por ejemplo, no cumpliste con un requisito y por eso no te están conectando la luz, o no has pagado, o el agua, entre otras cosas, que mucho de eso tenemos en la comisión. Pero pues también tiene que ver con que pues para que puedas tener agua, pues tienes que pagar la toma, o tienes que pagar tu recibo, y si no haces eso, pues la Comisión de Derechos Humanos no puede identificarlo necesariamente como una violación a derechos humanos. Sin embargo, ¿qué es en caso de que encontremos que realmente las autoridades violaron esos derechos humanos de las personas? ¿Qué hacemos? Pues podemos emitir una recomendación, podemos intentar hacer una conciliación antes de llegar a la recomendación, o podemos hacer una solicitud o una recomendación con solicitud. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, la conciliación es cuando logramos que las personas que vivieron una violación a derechos humanos no grave se puede sentar con la autoridad que alude está violando sus derechos y llegan a un acuerdo para que eso pare y se reponga. Si o sea, no como un resarcimiento, algo así. Sí, como que para que no siga pasando, se llegan a acuerdos que pueden ser muy sencillos de cumplir tal vez por parte de tanto de la autoridad como de las personas, y con eso se cierra el expediente. Pero si es una violación grave o no hay disposición de conciliación, o la persona dice que no quiere hacer una conciliación, seguimos investigando. Si identificamos que efectivamente hubo una violación a derechos humanos, se emite una recomendación, y la recomendación son aquellas cosas que le decimos a la autoridad que debe hacer para resarcir el daño que le pudo generar a esa persona. Y estas recomendaciones o estos puntos recomendatorios pueden ser en cuestiones de reparación integral en los 5
en las 5 modalidades que tiene la reparación integral, y la solicitud que está más vinculada a las políticas públicas. Entonces, ¿qué es lo que O sea, como a mejorar su trabajo y su ejercicio. Para evitar que repitan, claro. ¿no? Porque una de las cosas que sucede constantemente con las autoridades es que emites y emites recomendaciones y no las aceptan, ¿no? 2, las aceptan pero no las cumplen. O las aceptan pero las cumplen a medias. Y lo siguen repitiendo. Entonces, es como no entender por qué te estamos emitiendo esa recomendación. Claro. Porque las víctimas o las personas en situación de víctima lo que quieren es que eso deje de suceder. Si ya les pasó a ellos, que no les pase a alguien más. Pero también que se resuelva lo que me generó. Y hay violaciones a derechos humanos que son irreparables, pero que aún así hay formas de que el Estado se haga cargo del daño que causó. ¿Cómo cuándo existe una violación de derechos humanos? Mira, por ejemplo, cuando la tortura, cuando te detienen y te someten a pues daños físicos, emocionales, a cambio de que declares, a cambio de que digas algo que tú no quieres decir para que no te vayas a la cárcel o para que salgas de la cárcel, o hay muchas formas de hacer tortura y nosotros este año hemos emitido varias recomendaciones, por lo menos tenemos 5 recomendaciones de tortura a diferentes autoridades, porque la tortura no nada más se practica en los espacios de procuración de justicia o de seguridad. Hemos emitido resoluciones contra la tortura a la Fiscalía, a la CES, que es Seguridad Pública, al IEBEM, y fíjate que el tema del IEBEM es muy interesante y muy nuevo porque fue no porque ellos cometieran la tortura contra alumnas, sino porque permitieron que otras personas cometieran tortura contra ellas y no hicieron nada. Y entonces la forma de las torturas son muy distintas dependiendo en dónde se lleven a cabo, pero requieren de una reparación, y esa reparación implica que te restituyan a cómo se encontraban las cosas antes, y es muy difícil. Claro, por el daño psicológico, emocional. Físico, las secuelas que te pueden dejar estos actos, pero además también tienes que tener rehabilitación, que es otra parte de la reparación, médica, psicológica, psiquiátrica, emocional. Además el Estado tiene que compensar económicamente esos daños, que algunos son cuantificables y otras no. O sea, en algunas partes es muy claro decir, bueno, me tienes que pagar lo que me gasté en el doctor, lo que me gasté en transporte, lo que me gasté en abogados, lo que me gasté porque ya no pude trabajar. Pero por otro lado también lo que se generó en mi cabeza, en mis emociones, y lo que generó en mi círculo, especialmente en mi círculo familiar e incluso en la comunidad. Hay algunas de las recomendaciones que hemos emitido han sido por actos de tortura, por ejemplo, en la Resistencia de Huesca. Y ese acto no solamente afectó a la persona y a la familia de esa persona, sino a toda la comunidad, porque no fue el único, pero saben que el estar en resistencia, en la defensa de la tierra o del medio ambiente, les puede generar una consecuencia igual a la que le generó a esa persona. Claro. Entonces, las recomendaciones buscan la reparación de las víctimas, busca la no repetición, busca la forma en que te haga sentir mejor esa resolución a través de disculpas públicas, memoriales, que no está dispuesto el Estado a hacer. Sí, porque es visibilizar un mal ejercicio del poder, ¿no? Del poder público, ¿no? Para las autoridades, aceptar las recomendaciones se ha convertido en una negación constante, porque es evidenciar la capacidad que tienen de respetar los derechos humanos. Y desde que el presidente Raúl Israel Hernández Cruz, que es el actual presidente ya en su segundo periodo, ha insistido constantemente que deberían de vernos al revés, como una oportunidad para dejar de hacer lo que están haciendo. Y es que si hay un problema y no lo reconoces, no lo puedes resolver. Pero si hay un problema, te dicen que existe, tú lo reconoces, entonces va a ser mucho más fácil que este problema
vaya desapareciendo poco a poco. Claro, porque es un mensaje además, discúlpame que te interrumpa, a todo el personal, porque muchas veces a lo mejor quien lo comete no es el titular, ¿no? O la titular de la dependencia o de la institución, pero reconocerlo y trabajar al respecto, pues es también mejorar el ejercicio público de todo tu personal y de todas las personas que representan a tu institución y que están haciendo un mal ejercicio del poder y que pues hacen quedar mal, ¿no? A tu institución, porque aunque no le hagan caso, pues el que te estén constantemente señalando un mal ejercicio, pues pues finalmente está ahí bajo el escrutinio público, ¿no? Así es. Y fíjate que la gente podría decir, bueno, pero si no la aceptan, no la cumplen parcialmente, lo vuelven a repetir, entonces ¿cómo para qué sirven? ¿No? Porque pues así nos dicen a veces. Y pues yo creo que sí sirven. Y por un lado es el saber como persona que te violaron tus derechos humanos que tenías la razón, ¿no? Que eso que tú dijiste que estaba mal, una autoridad ya reconoció que efectivamente no estuvo bien. Entonces, claro, ese es un mecanismo de reparación por sí misma, la claro, resolución. Por otro lado, es que les quiero compartir que cuando las autoridades reiteradamente rechazan las recomendaciones o no las cumplen, la Comisión de Derechos Humanos informa al Congreso del Estado lo que está sucediendo y solicita las comparecencias de estos titulares que están rechazando constantemente las recomendaciones para que explique por qué lo están haciendo, porque además las respuestas que nos dan para no aceptar de verdad son ofensivas por la ignorancia que evidencian en sus respuestas y porque a veces hasta una coma es suficiente para decir que por esa letra, esa coma, esa palabra está mal no la pueden aceptar, dejando en total indefensión a las víctimas o utilizando las cuestiones políticas para hacer más daño, y el daño pues no se lo hacen a la comisión, se lo hacen a las personas, ¿no? Claro. Y ya que se pide la comparecencia, los diputados tendrán que definir si les parece o no adecuada la respuesta que les dan y pueden solicitar una remoción o una sanción a ese funcionario o a las personas servidoras públicas para que ya no puedan seguir trabajando, para que lo quiten del espacio en donde está, y esas sanciones pues ya dependen de otro poder, ¿no? Nosotros claro, cumplimos con informarle al Congreso, con hacer las recomendaciones, con acompañar a las víctimas. Y cuando rechazan las recomendaciones previo a llegar a estos canales del Congreso, pues también pueden impugnar, o sea, inconformarse en la CNDH. Entonces, y se pueden inconformar contra la Comisión de Derechos Humanos Estatal, que no les haya gustado la resolución que emitimos, o contra las autoridades que no aceptaron o que no cumplieron. Uh-huh. Hay un periodo, pero lo pueden hacer. O sea, hay mecanismos que no se quedan solo con la Comisión de Derechos Humanos y ahí se acaba, sino que hay otras formas de poder hacer que las autoridades cumplan. Y otra de las cosas que me parece muy importante decirle a la gente que nos ve es que muchas de estas circunstancias afectan más a las personas funcionarias públicas en lo político que realmente en la sanción, y por eso les cuesta tanto trabajo, claro, porque es aceptarlas, y también por eso es que no quieren que nadie, o sea, por eso hay muchas autoridades que intentan en el camino conciliar o reparar o ver cómo le hacen para que no lleguen a la recomendación, porque el impacto político sí es importante. Claro, y qué importante visibilizar, ¿no? Porque sí de repente se piensa que como no es un órgano sancionador, ¿de qué sirve que se le recomiende o que se le pida de favor a la autoridad que actúe de manera adecuada? Pero qué importante lo que nos mencionas, ¿no? Que después de reiteradas señalamientos ustedes pueden pedirle al Congreso del Estado una comparecencia y que a partir de esa comparecencia sí puede proceder un camino para sancionar a la autoridad. Así qué es. Importante. Y te voy a contar un ejemplo de algo que pasó el año pasado y que tiene que ver especialmente con los derechos de las mujeres. Nosotros, ¿sí? Vamos a un corte. Perfecto. Y me lo platicas regresando. Vamos a ir a un corte, no se vayan, seguimos en Igualdad es la Señal. Estamos con Natsieli Carranco Lechuga, ella es secretaria ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.
cómo debemos ser los hombres con las mujeres. ¿En qué momento cambió todo? Ni me acuerdo cómo aprendí a ser hombre ahora que lo pienso. Creo que solo fue pasando. Recuerdo que cuando había pelea en casa, mi papá siempre ganaba gritando. Y a mi mamá la recuerdo siempre limpiando, lavando, cocinando, cuidando de todos. ¿Y a ella quién la cuidaba? Yo por eso decidí que quería hacerlo diferente. Es tiempo de cambiar. Dejemos el machismo. Seamos distintos. InMujeres, Gobierno de México. Asamblea Ciudadana es un mecanismo de participación ciudadana que se identifica como un instrumento público abierto y permanente de información, análisis, consulta y deliberación de los asuntos de carácter colectivo o comunitario, así como para la revisión y seguimiento de los programas y políticas públicas a desarrollarse en una colonia o comunidad del Estado. Se integra con los habitantes de una colonia, mismos que tienen derecho a voz, y la ciudadanía que cuente con credencial de elector tendrá también el derecho a votar. Para más información, visita nuestro micrositio de participación ciudadana en la página oficial inpepac.mx y nuestro contenido a través de Facebook y Twitter. Vestir como yo quiero, ser amable, mostrar mi sexualidad sin prejuicios, beber, ser tu pareja o ser mujer no es una invitación al abuso. No es no. Si has vivido algún tipo de violencia, llama a la línea segura del Instituto de la Mujer. 777-538-6609, 538-6637, 538-5599 y 534-2589. Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Toda la vida te han dicho, sé un hombre, no te dejes. No llores, tú eres fuerte. Sé un hombre de verdad, aguántate, pelea. Los homicidios son la primera causa de muerte en hombres entre 15 a 34 años en México. Sé un hombre de verdad, está en tu sangre. ¿O qué? ¿La vida no es un riesgo? ¿No eres macho? Más de 12,000 hombres fallecieron en accidentes de transporte en 2021. Toda la vida te han dicho que ser un hombre te da derecho sobre las mujeres y que no pueden resistirse. 8 de cada 10 agresiones contra mujeres son cometidas por hombres. Es tiempo de cambiar, de dejar de pelear. Es momento de dialogar. No seamos violentos. Es momento de que todas y todos alcemos la voz. Dejemos el machismo. Dejemos de ser cómplices. Es tiempo de cambiar. Seamos distintos. InMujeres, Gobierno de México. Estamos de regreso en Igualdad es la Señal, este espacio de comunicación del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Y en cabina nos acompaña Natsieli Carranco Lechuga, secretaria ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, con quien hemos estado platicando a lo largo de esta mañana sobre pues qué son los derechos humanos, cuándo sucede una violación de derechos humanos, cuáles son las competencias de la comisión. Y nos ibas a platicar antes de irnos a corte acerca de un ejemplo específico que vivieron en torno a una recomendación que realizaron de derechos humanos. El año pasado te platico que se emitieron varias recomendaciones vinculadas a la violencia obstétrica desde diferentes espacios, pero en la misma institución que son los servicios de salud de Morelos. Una mujer que teniendo un embarazo de gemelos empieza a ponerse mal, llega al hospital, les dice que quiere que la atiendan, le dicen que no, la regresan a su casa y entonces tiene un aborto espontáneo, fallece el bebé porque pues la dejaron ir y ya estando en el hospital otro de los bebés nace, pero también se muere en sus brazos, ¿no? Con pésima atención comprobada en el hospital de Cuautla. Luego otra señora que tuvo que dar a luz en un estacionamiento del hospital porque no la quisieron atender, porque todavía le faltaba, y la regresaron a su casa. Cuando regresó ya no la dejaron entrar, entonces tuvo su hijo ahí. 2 casos de niñas adolescentes que fueron víctimas de violencia sexual, producto de ellas se quedan embarazadas,
piden un aborto y no se los practican, ¿no? Y siempre con las mismas formas, ya repetidas ocasiones, con las mismas pues resistencias para practicar un aborto, que es importante que quienes nos ven sepan que el aborto por violencia sexual, por violación, es legal, y que los servicios de salud tienen incluso una norma oficial, que es la 046, en donde se establece cuáles son los pasos que tiene que hacer una mujer, niña o adolescente que tiene un embarazo producto de una violación para que le puedan practicar un aborto, y se los negaron y tuvieron que hacer estas interrupciones en otro estado. Y que afortunadamente lo lograron, porque pues muchas Exactamente, mujeres lo lograron. sin posibilidades, muchos embarazos continúan, embarazos no deseados Y no solamente de falta de posibilidades económicas, sino falta de información, que no saben que eso puede ser, que no es una opción, ¿no? Entonces, y las que sí saben que es una opción y que es un derecho, de todos modos, las instituciones de salud del Estado se los niegan. Y se los niegan por cosas insospechadas. Claro, actuando al margen completamente de los marcos normativos. Así ¿no? es. Y violentando los derechos de las mujeres. Fueron 5 recomendaciones vinculadas a violencia obstétrica, todos iguales, en donde los servicios de salud de Morelos siempre nos contestaban lo mismo. No aceptaron, no contestaron los informes como se les pedía. Las recomendaciones, lo que les estaba diciendo era, por ejemplo, registra a las víctimas, haz un directorio de las personas que no son objetoras de conciencia, que pueden practicar un aborto porque no va en contra de sus creencias, capacítales, entre otras muchas cosas, y a todos nos dijeron que no, y las razones por las que dicen que no son ofensivas de tan poco ilustradas jurídicamente que nos las dan. Entonces, constantemente se repiten las violaciones a derechos humanos en contra de todas las personas, pero hay violaciones a derechos humanos que son particularmente contra las mujeres. O sea, no puedes generar violencia obstétrica contra hombres. Claro. No hay forma. Y hay muchos casos de violencia obstétrica en los servicios de salud del Estado, que evidentemente son solamente contra mujeres, niñas y adolescentes, que son reiteradas, no son aceptadas, no cambian, y todo el tiempo es lo mismo, es cíclico, todo el tiempo son los mismos tipos de violaciones. Entonces, ante ese tipo de las mismas violaciones, los mismos rechazos, se solicitó al Congreso llamar a comparecer al director de los servicios de salud, justo también por el caso de 15 niños que fallecieron en el Hospital Parres por una bacteria y un maltrato que se les dio a estos niños recién nacidos. Sí, qué grave. Y también la rechazaron. Entonces se le pidió al Congreso que fueran más bien que mandaran llamar a comparecer al director de los servicios de salud. Sí fue. La información relacionada con las recomendaciones no fue clara, no especificó así de manera puntual por qué había rechazado y si ya había hecho algo para modificar, si ya había reparado, si ya había capacitado, si ya tenía el directorio, entre otras cosas. Nada de eso contestó. Y pues nosotros ya no podemos ir más allá de esa comparecencia. Es ya una facultad que tiene el Congreso del Estado para identificar si esta comparecencia fue suficiente o no. Y lo mismo pasó con el de Seguridad Pública, que también constantemente rechaza las recomendaciones, y entonces se solicitó que compareciera. ¿Qué quiero decirles con esto? Que por lo menos el trabajo que tiene que hacer la Comisión de Derechos Humanos la llevamos hasta las últimas consecuencias, porque en toda la existencia de la Comisión de Derechos Humanos nunca se le había pedido al Congreso que llamara a comparecer a alguna dependencia que no fuera necesariamente el gobernador o el secretario de gobierno, porque también hay que ser muy precisos, hay que exigirle respuesta a la persona servidora pública que violó los derechos humanos, claro. ¿No? Y sí es cierto, tanto el gobernador como el presidente del tribunal, el presidente del Congreso, el fiscal es pues el representante de toda la institución,
Pero también es real que quienes violan los derechos humanos de manera cotidiana, pues son las personas que están dando atención, las que se encargan de la operación de esas instituciones, y ellos también y ellas tienen que responder ante este tipo de actos. Y qué importante, porque se visibiliza sobre todo que existe una violación de derechos humanos, por ejemplo, cuando no te atienden adecuadamente y te causan un problema de salud, como los casos de violencia obstétrica que nos acabas de señalar, que pues nuestras mamás y nuestras abuelas crecieron en instituciones de salud siendo violentadas de esa manera, y que ahora que la ley reconoce la violencia obstétrica, qué importante que a partir de su trabajo pues se pueda promover, se visibilice, y que sea también pues un llamado de atención a las autoridades, que sepan que que fueron prácticas comunes, como lo ha sido el patriarcado, el machismo en todas las instituciones, pues que esas prácticas son violaciones a los derechos humanos, y que no pueden seguir pues teniendo esta práctica cultural, y que puede haber sanciones, ¿no? Creo que a veces estamos muy acostumbradas como sociedad a esperar que todas las sanciones tengan que ver con cárcel, ¿no? Y entonces, si no ves a la gente que te hizo daño en la cárcel, entonces es impunidad, es corrupción, no hay justicia. Y creo que eso también es hora de cambiarlos. Estamos en un tiempo de la historia en donde claramente podemos decir que el derecho penal, que la punitividad de las acciones no han funcionado, ¿no? O sea, no podemos negar que vivimos en un país en donde los índices de impunidad son altísimos, y que los delitos cometidos, en este caso de manera particular contra las mujeres y las niñas, son aquellos que más impunidad tienen. Si nosotras como sociedad, como instituciones, seguimos pensando que la respuesta es hacer más delitos, darles más años a cada delito, en lugar de ir construyendo y fortaleciendo e impulsando la política pública de prevención, de atención, de reparación, de erradicación, vamos a seguir repitiendo lo que han sucedido los últimos 30 años, especialmente ya hablando de los derechos de las mujeres, de lo que ha pasado con nosotras. ¿De qué nos sirve tener delito de feminicidio con 70 años de cárcel si las investigaciones no se hacen bien, si no hay detenciones en flagrancia, si no hay prevención en seguridad pública, si en las escuelas seguimos escuchando cómo maestras y maestros les dicen a las niñas y a los niños que hay cosas específicas para niños y específicas para niñas, si los juguetes se dividen por sexo, si el entendimiento del mundo sigue siendo como hace 60 años, no vamos a lograr que los feminicidios, que las violaciones a derechos humanos de las personas, especialmente de mujeres y niñas, cambien. Necesitamos empezar a transformar los actos institucionales de política pública, de legislación, de acceso a la justicia, para que esto vaya disminuyendo, porque te lo digo aquí con toda la sinceridad. Al principio decías que yo he sido parte de los avances que se han tenido en el tema de las mujeres en el Estado, y sí lo soy, y fui de las impulsoras para que se reconociera el feminicidio y el de la violencia familiar y la alerta de violencia de género y muchas otras cosas, y a 20 años de todo esto que hemos ido construyendo con muchas otras mujeres, nos damos cuenta que las cosas no mejoran. Los feminicidios aumentan, la violencia familiar aumenta, la violencia sexual aumenta, la violencia contra niñas aumenta, no hay prevención, las policías rosas no son la respuesta, los brazaletes de no sé qué que andan dando y regalando para que los puchen, no sé qué, los Segurichat no funcionan. Y no funcionan porque están queriendo solamente atender a las personas que son violentadas, no a las que violentan, no a las agresoras. Y si las agresoras no tienen atención, no hay políticas para ellas, que especialmente son hombres, y eso lo dice la estadística, no lo digo yo, pues entonces vamos a seguir teniendo mujeres y niñas y niños viviendo violencia con agresores que no están teniendo atención y que no están modificando conductas, y en general la sociedad. Entonces, que desde aquí se puede hacer un llamado también para
pues empezar a pensar que la cárcel no es la única forma en la que se puede resolver el tema de la violencia contra las mujeres y tampoco el tema de las violaciones a derechos humanos, que hay otro tipo de sanciones administrativas, institucionales, desde los órganos de control interno, desde las visitadurías, que ya no te van a permitir tener acceso a un cargo, a un trabajo, a un espacio de elección popular, que te van a restringir otro tipo de derechos que puede ser mucho más efectiva que el tener la cárcel llena de personas que no cometieron delitos o que cometieron delitos que no necesariamente requerían de la prisión preventiva o de sentencias privativas de la libertad. No creo, es más, creo que las comisiones de derechos humanos somos esa oportunidad para el mundo, para el país, para el Estado. Otra forma de ver que las cosas y las violaciones a derechos humanos, que muchos de ellos derivan de delitos, pueden atenderse de una forma distinta. Claro, y es fundamental que en el marco de estos 16 días de activismo, ¿no?, que a partir del 25 de noviembre, Día Internacional para erradicar la violencia contra las mujeres, y que muy acertadamente se enlaza con el Día Internacional de los Derechos Humanos, podamos poner esa reflexión en la agenda pública, que es fortalecer las políticas públicas con perspectiva de género, con perspectiva de derechos humanos, con perspectiva de juventudes, con perspectiva interseccional, que permitan de infancias, que permitan atender el problema desde antes, desde su origen, porque efectivamente pues estar encarcelando a las personas no transforma el entorno, porque se empiezan a generar otras problemáticas a partir de las personas presas, ¿no? Que no significa que no queramos a violentadores o violentadoras en la cárcel, pero que cambiar de raíz las razones de la violencia pues requieren una intervención a tiempo desde las infancias, desde la formación, la concientización, sensibilización del funcionariado público, para que su ejercicio público pues ya sea desde otro lugar, ¿no? Y que impacte de manera positiva en nuestros entornos. Y que podamos identificar qué complicado puede ser que si una persona que ha sido agresora, ha sido identificada como agresora, está en espacios de toma de decisiones, ¿cómo podemos pensar que las políticas públicas, las leyes o cualquier otra acción institucional, pues va a tener un efecto si la persona que dirige esa política pública va a estar buscando que no se le toque por haber cometido este tipo de delitos o de violaciones a derechos humanos? Y creo que ahí también hay que poner atención. Y que si seguimos haciendo las cosas igual que hace 30 años, pues los resultados van a seguir siendo igual que hace 30 años. Es tiempo de ir más allá de las cosas que se han venido realizando todo el tiempo para que se pueda transformar. Me comentan por aquí que tenemos preguntas en nuestra transmisión. Agradecemos a la gente que nos sigue y nos comparte. Y a derechos humanos, creo que hay. Es que acuérdense que con el internet hay un pequeño retraso. Dice la psicóloga Magnolia: se necesita que el personal de salud se comprometa con cumplir con la legislación y no cargar los casos con sus percepciones personales, por supuesto, ¿no? Que pues al volverte servidor o servidora pública, pues estás comprometida con la legislación, ¿no? Y que todas las personas tenemos derecho a tener nuestra visión del mundo, nuestra cosmovisión del mundo, pero no podemos llevarla al ejercicio público. Vero García, saludos. Gloria Holguín, buen tema, muchas gracias. A Cari Olascoaga, saludos. Todos los derechos para todas las juventudes. Pues muchas gracias. Muchas a la gracias gente por sus saludos. Que nos saluda y nos Saluda comparte. Y bueno, pues para cerrar, un llamado pues fundamental creo que es que las autoridades atiendan los llamados, que es una oportunidad, como tú lo dijiste, de mejorar su institución, su ejercicio público y de aportar pues el tránsito en la función pública a veces es muy breve, y si podemos sembrar o dejar algo positivo en nuestro tránsito en la función pública, pues qué mejor que sea reconociendo cuando hay lagunas, cuando hay errores, cuando se cometen acciones que no van, pues que van en contra de los derechos humanos, reconocer y resarcir, y eso pues siempre se queda en el reconocimiento de la ciudadanía como un antecedente para mejorar su institución, ¿no? Sí, y creo que el mundo está cambiando, no lo creo, es una realidad, el mundo está cambiando, y esas cosas que se hacían hace 50 o 70 años,
actualmente ya no deberían de estar sucediendo. Y antes de irnos, solo te comparto y le pido a la gente que nos está viendo que no se pierda la oportunidad de revisar nuestras recomendaciones. Hace unas semanas emitimos una recomendación en contra de los concursos de belleza, especialmente por un concurso que se hace cada año sobre la reina de las fiestas patrias en la mayoría de los municipios de este estado. Y hay ayuntamientos como el de Tepoztlán que dijo que no le importaba, que él iba a seguir haciendo esos concursos, aun cuando le dijimos que es violencia simbólica, violencia comunitaria, y que el Estado, entre ellos los municipios, tienen la obligación de evitar cometer este tipo de violencias. Aún con ello hay resistencias y le hacen llamar usos y costumbres a algo que no son usos y costumbres, o tradiciones que tampoco son tradiciones, y que el hecho de seguirlos haciendo siguen generando violencia contra las mujeres. Y ojo, aquí la comisión está clarísima en que si las mujeres quieren participar en esos concursos tienen todo el derecho de hacerlo, pero lo que nosotras como comisión decimos es no a partir de los recursos humanos, materiales y económicos de los ayuntamientos o del Estado para perpetuar estereotipos, sexismo, violencia comunitaria, violencia institucional, violencia simbólica, y que si los particulares, si las mujeres quieren seguir haciendo y participando, lo hagan. Estamos haciendo innovación incluso en este tipo de recomendaciones, y vale la pena que quienes nos están escuchando pues las lean para que vean que ya no estamos en esos tiempos en donde solamente decíamos que o nos metíamos en cosas particulares entre la persona y la institución, sino que vamos mucho más allá en conductas generalizadas comunes, como estos concursos que son muy cuestionables y muy discriminatorios desde su convocatoria. Sí, ¿no? Muchas veces te piden que no estés embarazada, que tengas cierta edad, que no que estés seas casada, soltera, que no tengas hijos, porque además lo que se resalta ahí pues es la sexualidad de las mujeres y la importancia de la virginidad, y eso violenta los derechos de las mujeres, las niñas y las adolescentes, porque muchas de las que se inscriben son adolescentes. Qué importante que se señale, que se visibilice y que se haga este llamado a todos los ayuntamientos. También desde el instituto hemos hecho recomendaciones en materia de violencia simbólica, porque no puede ser que los recursos de los municipios que pues dicen que no tienen para atender la violencia contra las mujeres y para hacer política de prevención se destinen a concursos de belleza. Concursos que no solamente no previenen la violencia, sino fomentan, porque la desigualdad y la discriminación pues también fomenta violencia contra las mujeres. Pues muchísimas gracias, Natsieli Carranco. Gracias, por Jessica, tenerte aquí en cabina. Ha sido muy rico escucharte. La página de la comisión, y para que puedan conocer las recomendaciones. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales, incluyendo TikTok e Instagram, y estamos, por supuesto, www.cdhmorelos.org.mx, y en todas las plataformas como Comisión de Derechos Humanos, en Facebook, @ddhh. Nos pueden encontrar ahí y ver como todo el trabajo que estamos haciendo todos los días a favor de los derechos humanos, y de manera particular a favor también de los derechos de las mujeres y las niñas. Muchas gracias. De parte de la doctora Guadalupe Isela Chávez Cardoso, agradecemos tu presencia, agradecemos a la gente que nos escucha y que nos comparte, y les invitamos a escucharnos el próximo miércoles en punto de las 11 aquí en Igualdad es la Señal. Gracias. Gracias a ti.